Hola de nuevo, con ustedes su profesora Cecilia Salas y continuamos nuestro recorrido por la historia de Costa Rica en camino a ser costarricense. Hoy vamos a conversar sobre uno de los acontecimientos más importantes de nuestra historia, la campaña nacional de 1856 y 1857. Y cuando escuchamos hablar de la campaña nacional, probablemente lo primero que se nos viene a la cabeza es Juan Santamaría y la batalla de Rivas. Pero la historia es mucho más amplia. Así que empecemos por una pregunta. ¿Qué estaba pasando en Centroamérica para que Costa Rica terminara participando en una guerra? Tenemos que ubicarnos a mediados del siglo XIX. En Estados Unidos existía un fuerte proceso de expansión territorial. Además, en 1848 se había descubierto oro en California y muchísimas personas querían viajar desde la costa este de Estados Unidos hasta California. Pero atravesar todo Estados Unidos era muy difícil. Entonces apareció una ruta mucho más cómoda: viajar en barco hasta Nicaragua, entrar por el río San Juan, atravesar el lago de Nicaragua y continuar hacia el Océano Pacífico. A esa ruta se le conoció como la vía del tránsito. Y esto es muy importante porque quien controlara esa ruta tenía en sus manos un punto estratégico para el comercio y el transporte. Mientras tanto, Nicaragua estaba viviendo una guerra civil entre liberales y conservadores. Los liberales buscaron ayuda extranjera y contrataron a un estadounidense llamado William Walker, quien llegó a Nicaragua en 1855, acompañado de un grupo de mercenarios. Estos hombres eran conocidos como filibusteros. Ahora bien, Walker no se conformó con ayudar a uno de los grupos nicaragüenses. Poco a poco tomó el poder. Llegó a controlar Nicaragua, organizó elecciones fraudulentas, se proclamó presidente, declaró el inglés como idioma oficial e incluso restableció la esclavitud que había sido abolida muchos años antes. Y sus ambiciones iban todavía más lejos. Walker pretendía extender su dominio sobre otros territorios centroamericanos e incluso tenía interés en Guanacaste y San Carlos. Imagínense entonces la preocupación en Costa Rica. El presidente de nuestro país era entonces Juan Rafael Mora Porras, conocido popularmente como Juanito Mora. En noviembre de 1855, Mora hizo un llamado a los costarricenses para que estuvieran preparados. La amenaza era seria. Finalmente, el 1 de marzo de 1856, Costa Rica declaró oficialmente la guerra a los filibusteros. Y pocos días después, aproximadamente 4,000 hombres salieron desde San José rumbo al norte. Pensemos un momento en esos soldados. No eran militares profesionales como podríamos imaginar hoy. Muchos eran agricultores, artesanos y trabajadores que dejaron sus casas y sus familias para defender el país. Así comenzó la primera etapa de la campaña nacional. La primera gran batalla ocurrió el 20 de marzo de 1856 en Santa Rosa, Guanacaste. Los filibusteros se encontraron en la hacienda Santa Rosa. Las tropas costarricenses, dirigidas por el general José Joaquín Mora, hermano del presidente, llegaron hasta allí y los enfrentaron. ¿Cuánto duró la batalla? Aproximadamente 14 minutos. Fue muy rápida, pero tuvo una enorme importancia. Los filibusteros fueron derrotados y tuvieron que retirarse hacia Nicaragua. Costa Rica había logrado detener el avance enemigo en su propio territorio. Pero la guerra no había terminado. El 10 de abril se produjo otro enfrentamiento, la batalla de Sardinal, en la zona de Sarapiquí. Las tropas filibusteras intentaron avanzar por el río, pero nuevamente fueron rechazadas por las fuerzas costarricenses. Y apenas un día después, llegamos a uno de los acontecimientos más conocidos de nuestra historia. El 11 de abril de 1856
se libró la batalla de Rivas en Nicaragua. Las tropas de William Walker atacaron por sorpresa y lograron ocupar algunos puntos importantes de la ciudad. Los costarricenses contraatacaron. Uno de los principales problemas era un edificio conocido como el Mesón de Guerra, donde los filibusteros se habían atrincherado. Había que obligarlos a salir. Pensemos que en ese momento los techos de esos mesones eran de paja, de caña. Después de varios intentos, un joven soldado alajuelense, Juan Santamaría, se ofreció para incendiar el edificio. Llevando una antorcha, logró prender fuego al mesón. Juan Santamaría murió durante aquella acción, pero su participación se convirtió con el tiempo en uno de los grandes símbolos de la defensa de la patria. Por eso, cada 11 de abril, Costa Rica recuerda a Juan Santamaría y la batalla de Rivas. La batalla fue una derrota importante para Walker, pero entonces apareció un enemigo que nadie había previsto y que resultó muchísimo más mortal que las armas: la peste del cólera. La enfermedad comenzó a extenderse entre las tropas. El ejército costarricense tuvo que regresar al país y muchos soldados llevaron consigo la enfermedad. El cólera causó miles de muertos. Se calcula que alrededor de 6,000 personas murieron como consecuencia de la guerra y de la epidemia. Para un país que en aquel momento tenía una población pequeña, aquello fue una tragedia enorme. Sin embargo, la campaña nacional todavía no había terminado. Meses después comenzó la segunda etapa, entre finales de 1856 y mayo de 1857. Esta vez los costarricenses comprendieron algo fundamental. Para derrocar a Walker había que quitarle el control de la vía del tránsito. ¿Recuerdan esa ruta de la que hablamos al principio? Por allí Walker recibía soldados, armas y suministros desde los Estados Unidos. Si se cortaba esa ruta, sus fuerzas quedarían prácticamente aisladas. En diciembre de 1856 se produjo la batalla de la Trinidad, cerca del río Sarapiquí. En esta batalla se destacó Nicolás Aguilar Murillo, quien años después sería reconocido como héroe nacional. Los costarricenses lograron tomar una posición estratégica. Luego las tropas avanzaron sobre la ruta del río San Juan. Un pequeño grupo dirigido por el mayor Máximo Blanco logró capturar varios vapores que utilizaban los filibusteros. Esto fue decisivo. Sin barcos, sin refuerzos y con cada vez menos suministros, William Walker comenzó a quedar aislado. Finalmente, el 1 de mayo de 1857, Walker se rindió. La campaña nacional había terminado. Perdón. Pero antes de terminar nuestra conversación, vale la pena recordar que esta historia no pertenece solamente a los personajes que normalmente aparecen en los monumentos. También participaron muchas otras personas. Entre ellas estuvo Francisca Pancha Carrasco, una mujer cartaginesa que participó activamente en la campaña nacional y que hoy es conocida como una de sus heroínas. También encontramos a Nicolás Aguilar Murillo, a los generales José Joaquín Mora y José María Cañas y por supuesto al presidente Juan Rafael Mora Porras, quien tuvo un papel fundamental en organizar al país frente a la amenaza. Ahora pensemos, ¿por qué seguimos estudiando una guerra ocurrida hace más de 170 años? Porque sus consecuencias fueron mucho más allá de las batallas. Hubo enormes pérdidas humanas y económicas. Pero también ocurrió algo muy importante. Los pueblos centroamericanos comprendieron que podían unirse frente a una amenaza común. Y para Costa Rica significó algo todavía más profundo. La campaña nacional ayudó a fortalecer la idea de que los costarricenses formaban
una comunidad que compartía un territorio, unas costumbres y una identidad que estaban dispuestos a defender. Por eso se habla de la defensa de la soberanía nacional. Y aquí quiero que nos quedemos con una idea. La campaña nacional no fue únicamente la historia de Juan Santamaría incendiando un mesón. Fue una lucha más amplia. Comenzó con la amenaza de William Walker, continuó con Santa Rosa, Sardinal y Rivas. Sufrió el terrible golpe del cólera y terminó cuando los centroamericanos lograron controlar la ruta del río San Juan y aislar a los filibusteros. De alguna manera, aquellos acontecimientos ayudaron a responder una pregunta que todavía es importante para cualquier país. ¿Quiénes somos y qué estamos dispuestos a defender juntos? Y precisamente por eso, la campaña nacional ocupa un lugar tan importante en la historia y en la identidad de Costa Rica. Espero que esta conversación les ayude a comprender el tema y sobre todo a recordarlo con mayor facilidad cuando llegue el momento de realizar su examen de naturalización. Soy Cecilia Salas y esto es Camino a ser costarricense, un proyecto de la Pastoral Migratoria de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced. Nos encontramos en el próximo episodio.